darle a todos ustedes la bienvenida a esta exposición sobre cambios glaciares en Chile. Queremos agradecer a todos los colegios que nos acompañan hoy día, son 5. Los voy a ir mencionando para saludarlos. Al Colegio Country School de Paillaco, un aplauso para ellos, por favor. Eso. Al Instituto Comercial de Valdivia, un aplauso. Al Colegio Domus Mater, también. Bien. Al Liceo Rector Armando Robles. Eso. Y finalmente al Liceo Santa María La Blanca. Queremos darles las gracias a todos los estudiantes presentes en estos colegios. Nos llena de felicidad tenerlos hoy día acá. Es un orgullo para nosotros que ustedes estén interesados en lo que hacemos. Queremos agradecer también a sus profesores por haberlos traído, acompañado, darles la posibilidad de asistir a nuestra carpa, y a sus padres también por autorizarlos, en el caso de los que son menores de edad. Nosotros estamos muy contentos de la respuesta que ha tenido nuestra exposición, la pueden ver en la sala de exposiciones. Ya han pasado sobre 5.000 personas visitándola, preguntando por los glaciares. Pensamos que para nosotros, el Centro de Estudios Científicos, es muy importante este tipo de actividades. Es importante poder compartir con ustedes nuestra pasión por la ciencia, por la exploración. Y para ir cerrando el ciclo de la exposición, quiero presentar a Andrés Rivera. Es un gran amigo, un gran compañero y un gran glaciólogo, un gran científico. Es el líder de nuestro laboratorio de glaciología acá en el Centro de Estudios Científicos. Andrés, además, es un gran explorador. Él ha explorado casi todos los rincones donde hay hielo, glaciares, ventisqueros en Chile. Puede decirse con sin temor a exagerar, que él conoce cada rincón de la criósfera, la parte de hielo de nuestro país. Y también ha dirigido importantes expediciones a la Antártica, donde ha hecho descubrimientos que nos llenan de orgullo y que son derivados de la acción colectiva de todo el equipo de trabajo del laboratorio de glaciología. Me refiero al descubrimiento del lago subglacial Sex en la Antártida Occidental. Andrés estudió en la Universidad de Chile, se doctoró en glaciología de la Universidad de Bristol, en Inglaterra, y ha sido parte de nuestra familia durante ya casi 2 décadas. Así que quiero dejar con ustedes a Andrés Rivera, que va a ser nuestra tertulia de hoy. Muchas gracias. Okay, muy buenos días. Muchas gracias por venir. Gracias, Claudio, también por tus palabras. Y en ocasión de nuestra exposición sobre glaciares y Antártica, ustedes han visto probablemente a hartas personas con esta bolera. Queríamos hacer una conferencia, más que para explicar el contenido de la exposición, es para dar una visión general sobre los glaciares de Chile y los impactos que han tenido los cambios de los glaciares de nuestro país. Uno podría hablar de muchos temas relacionados con los glaciares de Chile. Podríamos hablar de Antártica, podríamos hablar de cambio climático, etcétera, pero en esta ocasión nos vamos a concentrar en los glaciares de los Andes, digamos, incluyendo Patagonia. No vamos a hablar de Antártica y nos vamos a concentrar, más que en las causas de los cambios, nos vamos a primero concentrar en qué es lo que hay de glaciares en Chile, cómo han cambiado y después los impactos que tienen para nosotros, para nuestra sociedad. Como decía Claudio, esta presentación la hago a nombre de todo el laboratorio de glaciología del SEX. Nosotros somos unos 24 o 25 investigadores, incluyendo también personas dedicadas al tema administrativo, pero principalmente somos todos investigadores en distintas áreas de las ciencias de la Tierra. Hay ingenieros, hay geógrafos, geofísicos e incluso hay ingenieros electrónicos, que uno podría decir, ¿qué tiene que ver un ingeniero electrónico que anda preocupado de los transistores, de placas, de transmisión de datos? Bueno, en este caso son muy importantes porque los glaciares están ubicados en zonas extremas, en zonas alejadas,
Y la única forma muchas veces de saber qué es lo que pasa con ellos es monitoreándolos con sistemas remotos, por ejemplo, estaciones meteorológicas, cámaras fotográficas, sensores de presión de agua, etc. Así que tenemos una amplia variedad de profesionales que están trabajando, gracias a los cuales entonces podemos llevar a cabo nuestra investigación. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros tratamos de entender qué es lo que está pasando con los glaciares frente a los cambios climáticos en curso. Como ustedes saben, el planeta está sometido a los cambios climáticos, están ocurriendo cambios en el clima y que se superponen con la variabilidad natural del clima. El clima, entendido como las condiciones atmosféricas de por lo menos 30 años, o sea, no estamos hablando de las condiciones meteorológicas de un invierno, por ejemplo, versus el siguiente, sino que estamos hablando del largo plazo, está cambiando digamos, no solamente debido a la acción del hombre, que es lo que uno podría definir como el impacto de los cambios climáticos, que son más bien de origen antropogénico, sino que también estos están relacionados con la variabilidad natural del clima, que es la oscilación interdecadal, o sea, entre décadas, de las condiciones atmosféricas del planeta. Y esto ha ocurrido siempre, siempre han habido oscilaciones climáticas, digamos, años más lluviosos, años más fríos, décadas más secas, décadas más lluviosas, décadas más cálidas, años más fríos, etc. Pero a esa variabilidad, a esa alta oscilación de algunos parámetros climáticos, se ha ido superponiendo este efecto antrópico, y ese efecto antrópico va en una sola dirección, y es al calentamiento de la atmósfera. Y eso es lo que explica principalmente los cambios de los glaciares. No voy a profundizar más en eso, pero creo que con eso es suficiente para que ustedes tengan claro de que lo que vamos a observar está relacionado con el clima, no solo con lo que el hombre genera sobre el clima, sino que sobre lo que es la variabilidad natural del clima. ¿Qué estudiamos también? Bueno, ¿cuáles son los impactos para la sociedad de estos cambios glaciares? Nos interesa hacer investigación básica, saber dónde están los glaciares, qué características tienen, pero también nos interesa saber cuáles son los impactos para nosotros, qué debemos hacer, por lo tanto, frente a esos cambios, a esos impactos, y por lo tanto entregar información a aquellos que les corresponda por ley o por responsabilidad social, tomar decisiones frente a esos cambios, a esos impactos. Nosotros no somos tomadores de decisión, pero sí le podemos entregar a los tomadores de decisión información eficaz, verídica, objetiva, para que ellos sí tomen decisiones y hagan políticas que correspondan, que nos permitan enfrentar hoy y a futuro lo que son estos cambios de los glaciares. Y también nos interesa saber en parte cómo la sociedad afecta a los glaciares. Ya sabemos que la sociedad los afecta desde la perspectiva del cambio climático global, pero también cómo podría estar afectándolos en forma más directa, ya sea, por ejemplo, por la intervención directa de glaciares o por la intervención indirecta sobre glaciares, por ejemplo, por la depositación de material particulado sedimentable. ¿Cuáles son nuestras respuestas? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros hacemos investigación científica básica, también aplicada en el sentido de su relación con las actividades productivas. Hacemos estudios por lo general de líneas base glaciológicas, o sea, saber por región, por cuenca, en las distintas zonas de nuestro país, qué es lo que hay, cómo se comportan y cómo están cambiando los glaciares. Aplicamos métodos multidisciplinarios, o sea, estudiamos con sensores remotos satelitales, con sistemas de posicionamiento satelital GPS, con mediciones directas, con estaciones meteorológicas, o sea, una amplia gama de métodos, por lo general de ciencias de la Tierra todos, y tratamos de desarrollar nuestras propias tecnologías de medición, porque muchas veces no existe en el mercado, digamos, un sensor, un instrumento, ese método que nos permite hacer las mediciones de los glaciares. Entonces tenemos que desarrollarlo nosotros, y también tenemos a gente especializada en eso. Los glaciares son parte de la criósfera. La criósfera es todo aquel componente de agua en estado sólido que existe en nuestro planeta, ¿ya? En esta conferencia no vamos a hablar, como les dije al principio, de todos los componentes, sino que nos vamos a concentrar en los glaciares. El componente principal de la criósfera, como ustedes se podrán imaginar, son los casquetes polares, en este caso Antártica, que tiene cerca de 13 millones de kilómetros cuadrados, que cubre toda la zona del Polo Sur y que aquí está ilustrado con esta tremenda masa que puede tener varios kilómetros, 3, 4 kilómetros de espesor.
y que termina en plataformas de hielo flotante, estas plataformas que generan grandes témpanos en Antártica y que han aparecido en la prensa como estos desprendimientos gigantes que se han generado, por ejemplo, en la península antártica. Estos casquetes, como por ejemplo Antártica y Groenlandia, que están en el hemisferio norte, tienen respuestas frente a los cambios climáticos de largo plazo, del orden de los milenios, de los cientos de años de los milenios, ¿ya? Y tienen un rol muy importante en la regulación del clima global y del nivel del mar global. Luego tenemos los glaciares, que son estas masas de nieve y hielo que están ubicados en las cordilleras de todo el planeta, alrededor de Antártica, alrededor de Groenlandia, pero también en el Tíbet, en Alaska, en los Andes, etc. Y son cuerpos de hielo de menores dimensiones, estamos hablando en total de unos 700.000 kilómetros cuadrados, versus 13 millones de kilómetros cuadrados que tiene Antártica. Y están ilustrados acá como estos manchones azules que están en las cordilleras. Pero hay otros elementos de la criósfera. La criósfera también, entendida como agua en estado sólido, también existe en el mar. Pero ese no es hielo que se genera por la precipitación sólida, por ejemplo, precipitación niosa, sino que es la superficie del mar la que se congela. Y por lo tanto estamos hablando de espesores de muy pocos metros, 2, 4, hasta 6, 7 metros de espesor. Y tienen oscilaciones que son anuales, cambia año tras año. Mientras que, como dije, el Antártica cambia en el orden de los siglos o los milenios. Pero también existe hielo en el suelo, lo que se llama el permafrost, ¿ya? Y que puede tener relevancia en el hemisferio norte especialmente, no tanto en el hemisferio sur y en particular en Chile. Así que son varios los componentes de la criósfera y todos tienen respuestas de largo, mediano, corto plazo, dependiendo de cuáles son sus características, y nosotros nos vamos a concentrar en un tipo de elementos criosféricos que son los glaciares. ¿Qué es un glaciar? Bueno, esta es una discusión que uno podría dar una conferencia entera para solamente definir lo que es un glaciar. Aquí tenemos 3 definiciones, una que es una definición más bien ambiental, y que las define como reservas estratégicas de agua en estado sólido. Estratégica en el fondo se refiere a que es de largo plazo, o sea, es agua que está ahí en estado sólido de largo plazo en la parte alta de la cordillera, pero no nos dice mucho respecto de si se derrite, si pasa a formar parte de los otros elementos ecosistémicos, por ejemplo, los ríos, los lagos, el mar, ni nada de ese estilo. Pero bueno, esa es una definición. Luego está la definición más legal, que es la que está en la indicación presidencial de una ley de glaciares que se estuvo discutiendo y que todavía está en veremos, y que la define como toda masa de agua sobre tierra terrestre, o sea, no el mar, no los lagos, no los ríos, y que está en estado sólido, o sea, hielo, y que se mueve, se fluye, ¿ya? Y se mueve principalmente por deformación de su estructura interna. O sea, el hielo no es un sólido como el acero que prácticamente hay que pegarle un martillazo gigante para que se quiebre, sino que bajo presión, el hielo bajo presión se deforma y eventualmente, si las tensiones son muy fuertes, puede quebrarse, puede agrietarse. Por lo tanto, no es nieve. Solamente la nieve no constituye un glaciar. Un manchón de nieve que ustedes pueden ver en un centro de esquí, por ejemplo, no constituye un glaciar. Tiene que ser hielo, o sea, una condición específica, física del agua en estado sólido, tiene que fluir, tiene que moverse y tiene que estar definido por una cierta topografía. Tiene muchas características morfológicas, formas, etcétera, pero esa es básicamente una definición general. Y desde el punto de vista operacional, o sea, para identificar los glaciares, se hizo esta definición, que es una superficie detectable por imágenes satelitales, una superficie, por lo tanto, y que tiene un área superior a 1 hectárea, y que está compuesta por nieve y hielo, que tiene evidencias de flujo, y que en el caso de las superficies más pequeñas subsiste por más de 1 año. Si ustedes ven este video, aquí se puede ilustrar bastante bien lo que es un glaciar. Este es el glaciar Jorge Montt, que fue donde nosotros instalamos varios sensores, entre otros una cámara fotográfica, tomando fotos diarias durante prácticamente 1 año. Y que con la sucesión de estas fotos construimos un video, lo que se llama en inglés un time-lapse video, donde uno puede ver entonces cómo se desplaza el hielo, cómo se mueve, cuál es el flujo desde una zona alta, desde lo que se denomina el plató, donde nace este glaciar, hasta el mar. Y si ustedes se fijan, es como una correa de transmisión permanente que está moviendo desde la parte alta a la parte baja ingentes cantidades de hielo.
En el proceso de flujo, de movimiento, se va agrietando, se va deformando, van cambiando las condiciones morfológicas superficiales, las morrenas, y en este caso, lamentablemente, va retrocediendo. Si ustedes se fijan, esta era la posición cuando iniciamos el video, y esta es la posición un año después, vamos a ver ahí la posición final. Para que ustedes tengan una noción de la escala, en este caso este glaciar retrocedió prácticamente más de 1 kilómetro solamente en ese año. Siguiente. Ahora, ¿por qué retrocedió en ese caso particular? Bueno, podríamos también hablar mucho rato, pero es básicamente porque ese glaciar está en desequilibrio con el clima, ¿ya? Y además hay un tema local que es la profundidad de ese fiordo. Ese fiordo donde termina este glaciar es muy profundo, tiene casi 400 metros. Y por lo tanto hay una relación ahí local muy importante porque el hielo, si ustedes recordarán, flota, ¿no es cierto? Si ustedes tiran un pedazo de hielo a un vaso de agua, de Coca-Cola, el hielo no se va al fondo, flota. Y es porque tiene una menor densidad que el agua, ¿ya? Tiene una densidad del orden teórica de 900 kilogramos por metro cúbico versus la densidad del agua, que acá a 4 grados Celsius tiene una densidad de 1004 kilogramos por metro cúbico. Esa diferencia de densidades implica que los témpanos flotan. Entonces, cuando un glaciar llega a un fiordo y la profundidad es tal que se acerca a una condición de flotabilidad, el hielo se despega del fondo y se va. Y eso es lo que está ocurriendo en muchos casos. Bueno, tipos de glaciares. Hay muchos glaciares y uno en realidad siempre tiene como la idea del glaciar como San Rafael. Si a mí me preguntan, si a ustedes yo les pregunto qué es un glaciar, probablemente ustedes van a tener en su imaginario, en su imagen objetivo, van a tener un glaciar tipo San Rafael. Pero hay muchos tipos de glaciares. Por ejemplo, tenemos glaciares de montaña, que son manchones de nieve y hielo de algunas decenas de hectáreas hasta algunos kilómetros cuadrados. Están los glaciares rocosos, que en superficie no tienen ninguna similitud con un glaciar descubierto, pero que tiene una serie de patrones morfológicos que indican que hay hielo en su masa. Luego tenemos glaciares de circo, que están encerrados por una topografía semicircular. Están los glaciares desprendentes, como este, que es el San Rafael. Hay glaciares de valle que se generan en la parte alta de la cordillera, pero luego fluyen y se encausan por valles, como por ejemplo en la cordillera central. Hay glaciares en calota, como por ejemplo este, que está en el volcán Osorno. Hay glaciaretes, que son estas manchas de nieve con hielo más pequeñas, de pocas hectáreas, y que están ubicadas en la cordillera. Hay glaciares recubiertos, o sea que en superficie tienen mucho material y que se ve poco el hielo, pero que son evidentemente glaciares. Y finalmente tenemos los campos de hielo, que son zonas que nacen en una especie de planicie en altura, que se llama plató, y desde donde se desprenden lenguas entonces de hielo que pueden fluir y llegar hasta el océano o hasta los lagos. ¿Cuánto hielo hay en el planeta? Bueno, en términos generales, hay unos 740.000 kilómetros cuadrados de hielo, ¿ya?, que representan aproximadamente, para irnos al grano, poco más de medio metro equivalente del mar, ¿ya? O sea, en el fondo, si yo tomo todos los glaciares del planeta y los derrito, ¿ya?, el nivel del mar global aumentaría aproximadamente unos 60 centímetros. Eso es lo que equivale a todos los glaciares del planeta. Groenlandia, este casqueto de hielo que está en el hemisferio norte, está ubicado ahí, en Norteamérica, tiene 1,7 millones de kilómetros cuadrados, y si yo lo derrito, yo fuera un titán, así un gigante que pudiera derretir la totalidad de Groenlandia, el nivel del mar global aumentaría aproximadamente unos 7 metros, 7,4 metros del nivel del mar global. Y finalmente esta Antártica, que tiene unos 13,7 o algo así, 14 millones de kilómetros cuadrados para grandes números, y que tiene un aumento del nivel del mar global del orden de unos 58 metros. O sea, si yo derrito la totalidad de Antártica, el nivel del mar aumentaría 58 metros. Los glaciares, por lo tanto, son la proporción más pequeña de las masas de hielo del planeta, pero son significativas respecto del nivel del mar global. ¿Dónde están los glaciares en Latinoamérica? Bueno, los glaciares están principalmente en Patagonia, en los campos de hielo sur y sus glaciares colindantes. Recuerden ustedes que el campo de hielo sur está, digamos, entre Chile y Argentina. Hace poco salió una discusión ahí si eran chilenos, si eran argentinos, etc. Aquí no nos preocupamos de eso, no nos interesa el tema político-administrativo, pero digamos que la mayor parte está en el campo de hielo sur.
Sacando Campo de Hielo Sur, que como les digo, no, está entre Chile y Argentina, el país que tiene más hielo, por supuesto, es Chile, porque tiene una gran extensión de glaciares a lo largo de todos los Andes, y también está el Campo de Hielo Norte, que está en su totalidad en Chile, y está la Cordillera Darwin, que también está en su totalidad en Chile. Luego viene Argentina, con una importante masa de hielo también, y otros glaciares en las zonas tropicales. Si ustedes se fijan, Perú y Bolivia, que uno podría decir son regiones andinas, pero en ambientes tropicales, no tienen hielo, pero sí, tienen una importante cantidad de hielo, en el caso de Perú, más de 1000 kilómetros cuadrados de hielo. ¿Ya? En total, entonces, estamos hablando de más de 30.000 kilómetros cuadrados en Latinoamérica. Latinoamérica, porque aquí se incluyó también México. ¿Dónde están los glaciares de Chile? Entonces, ahora vámonos a Chile, entendiendo que hay un problema ahí con Campo de Hielo, pero bueno, haciendo abstracción de ese problema, podemos decir de que en Chile hay del orden de unos 24.000 glaciares con una superficie total de casi 24.000 kilómetros cuadrados. Eso es lo que hay más o menos en Chile, asumiendo que hay un problema de delimitación en la zona de Campo de Hielo Sur. Si ustedes se fijan, la mayor parte del hielo, como ya les dije, está en la región glaciológica austral, que es básicamente esta que está acá, digamos en prácticamente toda la región de Aysén y de Magallanes, donde hay unos 21.000 kilómetros cuadrados de hielo. Luego, en importancia, viene la región sur, digamos, que es la que va desde aproximadamente los 36 grados de latitud hasta los 45, algo así, en Aysén, donde están la mayor parte de los volcanes activos de Chile, que están cubiertos por hielo. Luego en la zona central, ¿ya?, que es prácticamente desde la Concagua, un poco más al norte, hasta la cuenca del Itata aproximadamente, que son unos 1.850 kilómetros cuadrados, y finalmente en el norte, donde solamente hay 180 kilómetros cuadrados de hielo. O sea, hay glaciares desde los Payachatas, al interior de Arica, hasta la isla Host en la parte austral de la región de Magallanes. ¿Qué está pasando con los glaciares de Chile? Una visión general primero. Si ustedes se fijan acá, tenemos en área, ¿ya?, los colores en rojo, y en azul los cambios o las tasas de cambio en los últimos años. Y lo que podemos ver es que en latitud, desde los 18 hasta los 50 prácticamente, la cantidad de hielo aumenta. Por supuesto que en la zona austral hay mucho más hielo, los colores rojos, y en la parte norte las superficies son muy inferiores. Esto es una escala logarítmica. Entonces hay miles de kilómetros cuadrados en la región austral y solamente decenas o pocos, algunos kilómetros cuadrados en la parte norte. Y aquí está una zona interesante, que es la diagonal árida de los Andes, donde está la Puna de Atacama, donde no hay hielo, incluso en la cumbre del volcán Llullayaco, uno de los más altos de Chile. Y luego, si ustedes ven en azul, están las tasas de cambio. En este caso están en porcentajes por año. Y lo primero es que prácticamente todos los glaciares de Chile han tenido pérdidas, y en algunos casos las pérdidas son bastante relevantes. Si ustedes se fijan en la parte norte y en la parte central, algunos glaciares han estado perdiendo el 2% de su superficie por año, mientras que en la región patagónica las pérdidas son un poco menores, a pesar de que hay algunos casos en que las pérdidas son bastante altas. Lo importante de esto es que no pierdan de vista de que las áreas en Patagonia son mucho más grandes. Así que cuando yo digo, por ejemplo, mira, en Patagonia se perdió un 1% de los glaciares, pueden ser 200 kilómetros cuadrados de hielo. Mientras que en el norte, cuando se pierde un 2% de los glaciares, puede que estemos hablando solamente de 1 kilómetro cuadrado de hielo. Entonces, obviamente que la importancia es relativa. Ahora, para la gente del norte es muy relevante, por supuesto, que se pierda, aunque sea un 1% del hielo. Pero la mayor cantidad, por supuesto, está siempre en el sur. Vámonos un poco región por región. Acá estamos en el norte de Chile. Tenemos, por ejemplo, el volcán Pomerape y Parinacota, que están al interior de Arica, ¿ya?, que es un volcán que está al lado del camino de la ruta hacia Bolivia, y que ha tenido una importante pérdida de masa en las últimas décadas, ¿ya?, en ambos casos con una mayor tasa en la primera parte del segmento y un poquito menos acelerada en la segunda. Ahí están los cambios areales. Esta es la superficie que tenía el hielo, el morado, a principios de los 70, y hoy en día aquí en celeste los colores interiores son las superficies actuales. Así lucen los glaciares del norte de Chile. Este es un glaciar rocoso,
¿ya? Y este es un glaciar que está ubicado también en la parte alta del río Huasco, que está, y eso es una estación para mediciones de precipitación, una estación GeoNor, y que está junto a un glaciar que nosotros estudiamos hace tiempo atrás, el glaciar Guanaco. Pero este es el ambiente que rodea estos glaciares en el norte. Están ubicados a gran altura, en un ambiente muy seco y con temperaturas muy bajas. En la zona de Chile central, ya les dije, hay más hielo. Estos glaciares están ubicados también en altura, pero llegan en algunos casos hasta los 4.000 metros de altura, un poco más. Hay glaciares de mayores tamaños, por ejemplo, este es el Olivares Alfa, ¿ya? También hay glaciares rocosos, ¿ya? Y son importantes porque aquí hay mucha producción de agua, o sea, los glaciares contribuyen con agua a los ríos. En el norte, por su tamaño, contribuyen muy poco a los caudales. Contribuyen algunos litros, especialmente en verano, pero la verdad es que la mayor parte del año están muy fríos y muy secos, así que no contribuyen a los caudales. Y es más, gran parte de la pérdida de masa en el norte se debe a sublimación y no a derretimiento. Recordemos que la sublimación es el paso de un estado sólido a gaseoso en forma directa, ¿ya? Y por lo tanto no contribuye a los ríos. Mientras que en esta región la sublimación es poco importante, hay sublimación, pero lo que es más importante es el derretimiento. Y por lo tanto, en esta región los glaciares son fundamentales para los caudales. Y aquí una cosa interesante es que hay regiones con penitentes, a veces es difícil operar, nuestra gente cuando va a terreno tiene que andar con mucho cuidado, está como en un campo minado ahí haciendo mediciones, en otros casos tiene que caminar grandes distancias para hacer las mediciones, pero como les decía son muy relevantes porque generan agua. Esta es la Laguna Negra, por ejemplo, al interior de Santiago, el principal reservorio de agua dulce que tiene la ciudad de Santiago, porque en caso de que tengamos una emergencia grave, este es el recurso hídrico que va a salvar a millones de personas de Chile, de Santiago. Una cosa interesante que se puede mencionar sobre los glaciares de Chile central es lo que es una medición que es como un elemento que nos permite definir la salud de un glaciar. Y en este caso estamos hablando de lo que se llama el balance de masa, o sea, cuánto ingresa a un glaciar, cuánta masa ingresa a un glaciar, principalmente nieve, como ya les dije, un glaciar es una masa de nieve y hielo que se alimenta principalmente por nieve, versus lo que pierde. Y lo que pierde puede ser, como ya les dije, sublimación, o sea, pierde masa directamente a estado gaseoso, puede perder por derretimiento, o sea, fusión, sólido a líquido, y también por producción de témpanos, como les mostré en el glaciar Jorge Montt de esa película. Pero en este caso el balance de masa, entonces, ¿qué es lo que nos indica? Si el glaciar ganó o perdió masa a lo largo de un año. Y si ustedes se fijan, este es el glaciar Echaurren Norte, que se ha medido desde el año 75 a la fecha y que tiene un balance de masa acumulado negativo. Ha perdido 20 metros equivalentes de agua en las últimas 4 décadas, desde el año 75. Pero si ustedes se fijan, hay una alta variabilidad. Las barritas que están sobre esta línea indican que hubo años positivos, o sea que el glaciar ganó masa. Y hay varios años positivos. Y estos se dieron principalmente en años El Niño. Probablemente ustedes han escuchado sobre el fenómeno del Niño. Bueno, en Chile central, cuando hay años El Niño, hay mayor precipitación y los glaciares se ven fortalecidos. Pero todas las barras azules que están por debajo de esta línea, que marca el balance cero, son balances de masa negativos. O sea, cada año el glaciar perdió más masa de la que ganó. Y fíjense ustedes lo que ocurrió en la última década. Son todos los años negativos. A eso se le llama la mega sequía, ¿ya? Que afectó a Chile central y que tuvo como consecuencia, entre otras cosas, los grandes incendios que afectaron a Chile central. Ustedes se acuerdan, incluso algunos pueblos desaparecieron debido a los incendios. Bueno, este es el estado de la salud de los glaciares de Chile central. Muy negativo, con pérdidas muy fuertes. En este caso, 20 metros de equivalente de agua es equivalente a que yo tomo el glaciar y le quito 20 metros en los últimos 40 años. 20 metros verticales, o sea, le saco 20 metros verticales a toda la superficie de todos los glaciares de Chile central. Es muchísimo. A esto hay que sumar las pérdidas de área. Y las pérdidas de área también son muy relevantes. Una cosa es el balance de masa, cuánta masa ingresa, cuánto sale. Y otro es las pérdidas de área. Y en este caso, estos son glaciares que estamos estudiando también en el Maipo, en la cuenca del Maipo, en la parte alta. Y se pueden ver que los glaciares en la década del 50 llegaban hasta acá.
y hoy en día solamente llegan hasta acá. Las pérdidas son de más de 25 kilómetros cuadrados de hielo solamente en estos glaciares. Esto quiere decir de que en las últimas 6 décadas los glaciares han perdido por lo menos un 25% de su superficie. O sea, una tendencia muy negativa. Aquí, por ejemplo, tenemos una comparación de 2 fotos, o una foto y una imagen satelital del glaciar Juncal Sur. Esta foto de la de arriba fue tomada en el año 1950 durante una escalada, una persona que estaba escalando, que se llama Eberhard Meyer, y que subió varios de los cerros de la zona. Fíjense ustedes el tremendo glaciar que caía en esta tremendo pendiente, en lo que se llama el Gran Salto del Olivares. Y resulta que este glaciar tenía más de 12 kilómetros de extensión, llegaba hasta el fondo del Salto del Olivares, y hoy en día, el año 2018, solamente llega hasta acá. O sea, toda esta superficie del hielo se perdió. Aquí tenemos otro ejemplo de una foto también tomada por el mismo personaje, por el mismo escalador en el año 1950, pero en este caso desde un punto mirando hacia el este, en la cuenca alta del Maipo, cerca de Santiago. Algunos de estos glaciares son los que se ven desde Santiago. Si ustedes están mirando a la cordillera, van a ver algo de estos glaciares, son los que están en la parte alta de la cordillera. Estos están un poquito más atrás, pero digamos en la misma zona. Y fíjense ustedes, el año 50, primero teníamos un glaciar muy importante que fluía, en este caso de derecha a izquierda, y luego teníamos un campo de hielo bastante extendido al interior de esta cuenca con numerosas cuencas glaciares, distintas cuencas de hielo. Y fíjense ustedes, prácticamente la cordillera hoy en día está desprovista de hielo, quedan solamente algunos manchones y desapareció completamente el glaciar que estaba aquí en primer plano. ¿Cuál es la conclusión? Los glaciares están perdiendo masa, están reduciendo su área y además se están fragmentando, ¿ya? Y esto es un problema que va a tener las consecuencias que vamos a ver a continuación. En síntesis, la región de Chile Central ha tenido pérdidas que en algunos casos han llegado a 60% de su superficie desde la década del 50 hasta la fecha. No todos los glaciares han perdido a las mismas tasas. Hay algunos que solamente han perdido 10, 20% de su superficie, mientras que otros han perdido mucha mayor área. Vámonos a la zona glaciológica sur, que es donde nosotros estamos, que es en la región, digamos, desde la cuenca del Biobío aproximadamente hasta el pueblo Palena en la región de Aysén, o donde empieza la región de Aysén. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos glaciares sobre volcanes, sobre conos volcánicos, muchos de ellos activos. Es otro tipo de glaciar. Aquí los glaciares no son relevantes tampoco por el agua. La mayor parte de los ríos no se alimenta de los glaciares. Por supuesto que el derretimiento glaciar contribuye a los caudales, pero no es el factor principal. Aquí los glaciares tienen otra importancia. Por ejemplo, el turismo. Tienen un valor paisajístico y lo más relevante, tienen un riesgo potencial que tenemos que conocer, que tenemos que estudiar. ¿Por qué? Porque son volcanes activos que eventualmente pueden tener erupciones que pueden derretir la masa de hielo que existe sobre los volcanes y eso puede generar aluviones que se llaman lahares y que pueden afectar la infraestructura y la población. Algunos glaciares, como por ejemplo el volcán Lanín, que está en la frontera con Argentina, ha tenido pérdidas muy relevantes en el último siglo. Esta es, por ejemplo, una imagen de 1896 versus una de hace 10 años atrás, donde prácticamente desapareció toda la lengua terminal. Y este es otro glaciar en el Monte Tronador, que también ha perdido prácticamente toda su lengua terminal y hoy en día está restringido a la parte alta. Incluso donde estaba el glaciar, hoy en día hay vegetación, hay bosque, y hay infraestructura, hay refugios, etc. Lo que les decía, la relación entre los volcanes y los glaciares es muy relevante acá. Esta es una imagen satelital de la erupción del volcán Chaitén, ¿ya? Que fue una tremenda erupción que destruyó el pueblo de Chaitén y que tuvo una cantidad de cenizas que se dispersaron a lo largo de todo el planeta, ¿ya? Y principalmente en la región patagónica, en Chile y Argentina. Fíjense ustedes cómo quedó este glaciar durante la erupción. Este glaciar era blanquito, ¿ya? Tenía unos colores fantásticos y miren cómo quedó cubierto por ceniza debido a la erupción. ¿Qué es lo que generó eso? Primero generó un gran derretimiento porque al haber un cambio, en este caso en el color, en el albedo de la superficie, se generó un incremento en el derretimiento. Y eso, entre otras cosas, ¿qué generó? El avance de un glaciar. Son cosas bien especiales que hemos documentado y que están relacionados a esta interacción específica del hielo con los volcanes. En general, en todo caso, la mayor parte de los glaciares sobre conos volcánicos activos han tenido pérdidas de masa
independiente de las erupciones que puedan haber ocurrido en la región, que por supuesto además han destruido parte del hielo y lo han derretido, por ejemplo en el volcán Villarrica, por ejemplo en el volcán Hudson. Pero aparte de ese impacto directo del volcanismo en los glaciares, la mayor parte de ello está retrocediendo y achicándose producto de las condiciones climáticas de las últimas décadas. Aquí tenemos, por ejemplo, en nuestra región el volcán Villarrica, ¿ya?, que tenía unos 40 kilómetros cuadrados de superficie el año 61 y hoy en día solamente le quedan unos 27 kilómetros cuadrados de superficie. O sea, casi un tercio de su superficie se ha perdido en las últimas décadas. Y para los que les interese la región de los ríos, aquí tomé todos los glaciares solo de la región de los ríos, la porción del volcán Villarrica de la región de los ríos, y resulta que nuestra región, ¿ya?, también ha tenido una pérdida importante. Casi la mitad de los glaciares de nuestra región han desaparecido en las últimas décadas. Finalmente, la región austral, que es la región patagónica, donde está la mayor parte del hielo, es una región que ha tenido contrastes muy fuertes durante las últimas décadas. Aquí, por ejemplo, está el glaciar Marinelli, que está en la cordillera Darwin, que ha tenido un retroceso muy fuerte desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Creo que son 12 kilómetros de retroceso. Pero hay otros glaciares que han tenido un avance muy fuerte, como por ejemplo el Pío XI, que hoy en día está destruyendo árboles que tienen del orden de 400 años de antigüedad. O sea, nunca el hielo en los últimos 400 años había estado en esa posición. Entonces hay un contraste muy fuerte. Pero si uno ve el conjunto de los glaciares de Patagonia, la mayor parte de ellos están perdiendo masa a una tasa muy alta. Y aquí nosotros estamos haciendo muchos trabajos. Ponemos estaciones que quedan cubiertas por escarcha, como esta, por ejemplo. Hacemos mediciones en lagos, como las que hicimos ahora la semana pasada en el glaciar Dixon. Y hacemos también instalación de estaciones como estas. El campo de hielo sur, me voy a concentrar en él porque es donde está la mayor parte de hielo de Chile, ¿ya?, tiene unos 350 kilómetros de norte a sur. Esto está en la región de Aysén y en la región de Magallanes. Son unas 48 cuencas principales. Tiene unos más de 12.000 kilómetros cuadrados de superficie. Hay espesores de hasta 1.600 metros. Ese es el espesor que tiene el campo de hielo sur en algunos lugares, medidos por nosotros. Y en algunos casos con radares, por ejemplo, nosotros hemos estudiado algunas zonas, hemos logrado penetrar hasta 800 metros. Las velocidades son de varios miles de metros por año. Si ustedes se acuerdan la película que yo les mostré, el hielo en el frente de ese glaciar se mueve a una velocidad del orden de entre 10 y 25, 30 metros por día. Esa es la velocidad de flujo en Patagonia, en un glaciar como el Jorge Montt. En el norte de Chile o en Chile central los glaciares se mueven a 5 metros por año, para que nos entendamos. Y en el norte de Chile los glaciares más chiquititos que hay en el norte de Chile se mueven a medio metro por año, 1 metro por año. Esos son los órdenes de magnitud para que ustedes se den cuenta de las diferencias entre el norte y el sur del país. Ahora, una cosa relevante en Patagonia es que la mayor parte de los glaciares de esta región producen témpanos, llegan por lo tanto a fiordos y a lagos donde se desprenden grandes cantidades de hielo y eso es un factor importante en las pérdidas de masa. Solamente para ilustrar lo que hace el SEX en esta región, este es un proyecto muy grande que nosotros tuvimos hace poco y que nos permitió instalar las primeras estaciones sobre el campo de hielo. No existían estaciones meteorológicas, ni geodésicas, ni nada en la parte alta de campo de hielo y nosotros instalamos las primeras redes de estas estaciones, ¿ya? Y son estaciones de este estilo con mediciones meteorológicas y también habitáculos para pernoctar y... esta usted murió. Y... no sé si tienes pila o algo, se murió esto. Ya, pero ahí abajo, ahí lo que se ven entonces son los habitáculos donde nosotros pernoctamos y junto con otras estaciones que existen de medición. Aquí, como les decía, los espesores son totalmente desconocidos, o sea, la cantidad de hielo total, el volumen que tienen los glaciares. Estimamos de que hay hasta 1.600 metros, pero hemos podido medir hasta 800 solamente con los sistemas que tenemos, que son sistemas de radar, muchos de ellos desarrollados por nosotros mismos. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo es un perfil de radar en esta región que muestra de cientos de metros de profundidad. ¿Qué es lo que ha pasado con el campo de hielo sur? Bueno, desde el año 45, que son las primeras fotografías aéreas, hasta el 2018, prácticamente el campo de hielo ha perdido del orden de 1.750 kilómetros cuadrados de superficie. O sea, si ustedes se acuerdan, toda la superficie de Chile central hoy es de 800 kilómetros cuadrados.
O sea, en Patagonia, en las últimas décadas, se ha perdido el doble de todo el hielo de Chile central. Es increíble. Y aquí tenemos los detalles. El año 45 habían unos 13.800, en la actualidad hay unos 12.100. Ahí están las tasas. Lo interesante de esto es que las pérdidas no solamente son recientes, sino que vienen de la primera etapa, pero las tasas se han ido incrementando. Entre el 45 y el 86, el Campo Hielo Sur perdía del orden de 20 kilómetros cuadrados por año, mientras que en la última década, las últimas 2 décadas, está perdiendo a una tasa de 36 kilómetros cuadrados por año. O sea, hay una aceleración de la pérdida de masa de hielo en la región. En su conjunto, año tras año, Campo Hielo Sur está perdiendo unos 24 kilómetros cuadrados de hielo. Eso es lo que está perdiendo año tras año. Esto equivale, si se acuerdan, más o menos a toda la cantidad de hielo que hay en el volcán Villarrica. En un año se pierde todo el hielo del volcán Villarrica en Patagonia. Aquí tenemos un poco la distribución de las áreas por distintas fechas, distintas extensiones, donde se están perdiendo las masas de hielo. Y aquí tenemos, por ejemplo, una comparación de fotografías del glaciar Dixon, que es donde yo estaba la semana pasada, y que esta es una foto del año 1904 que llegaba hasta acá, esta es una del año 45 y esta es una del 2012 que equivale o es muy cercana a la situación actual. O sea, prácticamente se ha ampliado todo este lago. Muy relevante, muy interesante aquí es que este lago, el lago Dixon, la foto estaba tomada de por acá arriba, afuera de la figura. Este es un nuevo lago internacional. Probablemente a ustedes les enseñaron que Chile y Argentina comparten varios lagos. Si se acuerdan, está el lago General Carrera, que en Argentina se llama Buenos Aires, ¿no es cierto? Está el lago Higgins, que en Argentina se llama San Martín, o el lago Cochrane, que en Argentina se llama Pueyrredón. Entonces, son los tres, pues hay otros pequeños, pero estos son los tres principales lagos de grandes dimensiones compartidos entre Chile y Argentina. Bueno, les informo que hay un nuevo lago compartido entre Chile y Argentina, un lago grande, que es el lago Dixon. Esta es la frontera, esta línea es la frontera entre Chile y Argentina. Es bien rara aquí, pero bueno, podríamos hablar de la historia porque es tan rara, pero básicamente cuando se definió esta frontera en el año 98, esto era hielo, el hielo llegaba hasta acá, había un laguito aquí, había otro lago que era acá, y en la actualidad el hielo llega solamente hasta aquí, así que es un nuevo lago internacional. Y nosotros ahora estuvimos haciendo mediciones a lo largo de todo este lago, desde un campamento base situado aquí. Medimos hasta 280 metros de profundidad del lago en esta zona. Otro glaciar que ha tenido un fuerte retroceso es el O'Higgins, ¿ya? Que llegaba hasta acá a fines del siglo XIX, en 1890, al final del siglo XIX, y en la actualidad llega solamente hasta acá. Aquí hay un retroceso también del orden de unos 12-15 kilómetros lineales, ¿ya? Este caso es muy relevante y nosotros lo hemos estudiado con estas cámaras fotográficas tomándole fotos a este glaciar, porque hay una relación muy estrecha entre el retroceso y la profundidad del lago. Este es el cuarto lago más profundo del mundo. Tiene más de 800 metros de profundidad, 846 metros, si mal no me equivoco, en este punto. Es el lago más profundo de Chile y el cuarto más profundo del planeta, precisamente por la fuerte erosión que genera los glaciares en Patagonia. No es el único caso. Hay otros lagos también que hemos medido nosotros que tienen también profundidades muy grandes. El lago Viedma, por ejemplo, tiene 600 metros de profundidad. El lago argentino también tiene 600 metros de profundidad, pero este las gana, tiene 840 y tantos metros de profundidad. Si ustedes se fijan, aquí está el año 1896, el glaciar llegaba hasta acá, en la actualidad llega solamente hasta acá, ¿ya? Hay un retroceso de 15 kilómetros aproximadamente, pero una parte importante de ese retroceso es explicado por la profundidad del agua. En esta condición tan profunda, el hielo flota, y al flotar se desprende y se desagrega, colapsa la lengua terminal del glaciar. Así que no todo este retroceso es debido al clima. Aquí hay una condición muy local que se denomina calving o producción de témpano. ¿Qué es lo que va a pasar a futuro? Esta es la topografía subglacial que tiene el glaciar, o sea, cómo es la topografía hacia arriba del hielo, debajo del hielo. Y es muy probable que esta condición de inestabilidad se mantenga y que este glaciar siga retrocediendo, quizás por cuántos kilómetros, puede ser fácilmente por 10 kilómetros más, hasta que logre cierta estabilidad en su fondo y nos acerque a esta flotación de la que yo les mencionaba antes. En síntesis, respecto de las variaciones de glaciares, ¿estamos observando, por lo tanto, con todo lo que les he dicho, una extinción de los glaciares?
¿Van a desaparecer los glaciares de nuestro país? Bueno, si ustedes ven acá, hay una curva de áreas, o sea, los tamaños de los glaciares versus años desde hoy. También está en una escala logarítmica. Entonces, aquí tenemos 100, 1000, un año. Entonces, es muy probable que los glaciares más pequeños, que tienen, por lo tanto, superficies entre 1 y 10 kilómetros cuadrados, desaparezcan en las próximas décadas. ¿Ya? Porque no tienen la capacidad para resistir los cambios climáticos que están ocurriendo. Mientras que los glaciares más grandes en Patagonia sí van a permanecer y en algunos casos tenemos glaciares para los próximos 1000 años. Recuerden, hay un glaciar en particular que está avanzando, o sea, en ese caso tenemos hasta el infinito, digamos. Pero en general lo que podemos decir es que los glaciares más pequeños están tendiendo a desaparecer y los glaciares más grandes también están reduciendo sus áreas, pero es muy probable que tengamos hielo para nuestras futuras generaciones. Así que el panorama no es tan negro y no hay que ser tan alarmista como que va a desaparecer el hielo. El problema es que estos glaciares, los que van a desaparecer probablemente, son los que están ubicados a menor altura, son más pequeños y están ubicados principalmente en la región centro y centro-norte. Y ese es un problema porque, como les dije antes, si se acuerdan, son los glaciares de la región central los que son más relevantes desde el punto de vista hídrico. No los de Patagonia, donde la gente no consume o no es fundamental el derretimiento de las aguas en Patagonia para el consumo humano, tampoco en esta región, pero sí lo es en Chile central. Y es allí donde precisamente pueden ir desapareciendo mayores cantidades de hielo. Entonces, bueno, vamos un poco a los impactos finalmente. Y lo primero que debemos decir es que los glaciares, con todo lo que yo les he mencionado, prestan una serie de servicios ecosistémicos e incluso sociales. O sea, no solamente son elementos de la naturaleza que están ubicados en la cordillera, sino que también son importantes para otros componentes del sistema natural e incluso del sistema socioeconómico social. Entregan agua fresca de consumo humano, también por supuesto que entregan agua para hidroelectricidad, o sea, permiten la generación de energía hidroeléctrica, también para la minería, también son importantes para la agricultura, regulan la calidad del agua, regulan el clima a nivel local. Ya dijimos que a nivel global, Antártica, Groenlandia son fundamentales para el clima global, pero los glaciares de Chile, que son más pequeñitos, también importan para el clima, pero no global, pero sí a nivel climático local. Controlan también y generan riesgos, ¿ya? Riesgos potenciales que vamos a ver un poco más en detalle. Son recursos económicos en sí, porque se pueden generar actividades turísticas, actividades deportivas, ¿ya? Y son recursos también culturales. Claro, porque no en Chile principalmente, pero por ejemplo en Perú y en Bolivia, los glaciares sí tienen importancia para la concepción que tienen muchas poblaciones indígenas que están en la cordillera respecto de lo que es el sistema climático, su estabilidad y su devenir futuro. Y hay una relación cultural entre esas poblaciones y los glaciares en las regiones tropicales. Ya, pero por ahora volvió a funcionar. Y también tienen un valor paisajístico importante y tienen un valor cultural desde la perspectiva de la identidad, ¿ya? Nosotros nos identificamos con los glaciares. Una de las imágenes principales de Chile son los glaciares. Cuando Chile es caracterizado, definido como el primer destino del turismo global de aventura, entre otras cosas, es porque hay glaciares. Así que son un recurso cultural importante porque nos permiten identidad. O sea, nosotros los chilenos tenemos glaciares y eso nos permite también decir que podemos hacer turismo de aventura, tenemos recursos hídricos y por lo tanto nos debemos preocupar de su futuro. Ahora, entonces, ¿cuáles son los impactos de la deglaciación? Vamos a ir uno por uno de los más relevantes. Tampoco voy a hacer una cosa muy exhaustiva porque si no aquí estaría mucho rato, yo no sé cuánto llevo aquí. Pero bueno, lo primero es el aumento del nivel del mar. Ese es un impacto no solamente para Chile, es importante para Chile, pero es la relevancia que tienen nuestros glaciares para el planeta, ¿ya? Si uno ve todas estas curvas son cambios de glaciares a nivel de distintas regiones del planeta. Y una de las regiones que ha tenido mayores cambios es precisamente Patagonia, como ya les dije antes, y está aquí en rojo. Las pérdidas de Patagonia son comparables solamente con las de Alaska y con algunas regiones del hemisferio norte. Y por lo tanto, este es un primer elemento. Los glaciares y el derretimiento de los glaciares chilenos contribuye al aumento del nivel del mar. Ahora, ¿cuáles son los componentes del aumento del nivel del mar? No solamente los glaciares. Si ustedes se fijan acá en esta curva, que son datos del IPCC,
Los glaciares son un componente importante en el incremento del nivel del mar global, pero también lo son los casquetes de hielo, en este caso Antártica y Groenlandia, ¿ya? Ahora, si uno va más en detalle, ¿ya? Lo que ha ocurrido es que en la última década, digamos, la mayor parte del incremento del nivel del mar no ha sido de los glaciares, ha sido de lo que se llama la expansión termal del océano. Pero como segundo componente están los glaciares. Ahora, lo bueno desde la perspectiva global es que por mucha contribución de los glaciares, el aumento potencial que tienen el derretimiento de los glaciares es menor respecto de Groenlandia y Antártica. ¿Se acuerdan una de las primeras diapositivas? Entonces, es muy preocupante porque obviamente la mayor parte del derretimiento actual se debe a la expansión termal del océano, o sea, el océano se está calentando, al calentarse se expande y eso genera un aumento de su nivel, y en segundo lugar son los glaciares pequeños de todo el planeta. ¿Cuáles son las proyecciones del nivel del mar? Bueno, lo primero es que en las últimas décadas se ha visto que comparado con el registro histórico ha habido un fuerte incremento en el nivel del mar, esto desde el 1700 hasta la actualidad. Y todas las proyecciones indican que a futuro el nivel del mar va a seguir incrementándose. Hay escenarios más pesimistas como el rojo, en que seguimos contaminando y generando gases de efecto invernadero sin límite, y eso implica que en algunos casos el nivel del mar podría subir de aquí a finales de siglo más de un metro. O sea, imagínense ustedes que nuestros hijos, o sea, no estamos hablando de una cosa teórica, así que no, miren, muy lejos en el tiempo. Los hijos de ustedes, yo no voy a estar vivo, pero sus hijos van a estar vivos y ellos van a tener que estar en un planeta en que tiene 1 metro más de nivel del mar, en ese escenario. Ustedes dirán, ¿y qué importa 1 metro, 1 metro más, 1 metro menos? Bueno, toda la infraestructura del planeta está construida de acuerdo a un cierto nivel del mar. Los tsunamis, los oleajes fuertes, todos los eventos que ha habido de bravura del mar, por ejemplo, en la región central, están relacionados con un cierto nivel del mar. Si ustedes suben en 10 centímetros, medio metro, 1 metro el nivel del mar, todos esos eventos catastróficos se van a triplicar y probablemente multiplicar por muchos factores. Entonces, es un problema relevante no solamente para nosotros, sino que a nivel de todo el planeta. Hay millones de personas que viven a menos de 1 metro del nivel del mar actual, sobre el nivel del mar actual. Y en Chile también hay mucha población que vive a 1 metro del nivel del mar actual. Así que estos escenarios son muy preocupantes, incluso los más optimistas, que es esta curva de acá, en que nos muestra que una reducción muy importante en los gases de efecto invernadero. O sea, la roja es no hagamos nada, sigamos igual, y la azul es hagamos mucho. O sea, en ambos casos la cosa se nos viene mala. Así que realmente los esfuerzos que va a haber que hacer son muy superiores a los actuales si queremos evitar entonces incrementos del nivel del mar de decenas de centímetros como se proyectan en la actualidad. ¿Y qué es lo que va a generar ese aumento del nivel del mar? Va a seguir siendo la expansión termal del océano lo relevante, pero los glaciares van a continuar siendo el segundo factor. Probablemente hacia finales de siglo, Antártica y Groenlandia van a empezar a tomar el rol preponderante, porque el resto de los glaciares pequeños van a ir disminuyendo su área y su relevancia. Un segundo impacto muy relevante son los riesgos geológicos asociados con los retrocesos de hielo. En la medida en que los glaciares retroceden, va quedando terreno, digamos, cordillera, topografía, valles inestables, porque en general los glaciares soportan lateralmente y frontalmente mucho material, morrenas, terrazas, etc. Y por lo tanto, cuando el hielo desaparece, estas laderas, toda esta topografía circundante se inestabiliza, es inestable. Y eso entonces puede generar derrumbes, por ejemplo, como los que se pueden ver en estas comparaciones. Grandes caídas de rocas sobre el hielo, por ejemplo, en este glaciar, o incluso en este otro, en que no está muy claro, en este caso en particular, si es por una erupción volcánica o no. Pero ustedes dirán, ¿qué importa si está en Patagonia que se produzca un derrumbe? Bueno, mira, está bien, qué lástima, pero no, esto también puede ocurrir en zonas pobladas. Ustedes no sé si se acuerdan del aluvión que sepultó la villa Santa Lucía, que ocurrió hace un año atrás, en que murieron varias personas. Bueno, ese derrumbe está relacionado con el retroceso de los glaciares. No se generó por un glaciar, pero sí se generó en una zona que estuvo cubierta por hielo, donde desapareció el hielo y por lo tanto quedó inestable, y al no tener el soporte del hielo, no tener este permafrost, este suelo congelado, ni hielo que detuviera ese material, se vino abajo.
Al venirse abajo, entonces, generó un aluvión de grandes proporciones que destruyó todo el valle. Ahí podemos ver lo que era la Villa Santa Lucía antes del evento y esta es la Villa Santa Lucía después del evento. Entonces, este tipo de riesgos van a empezar a incrementarse, son riesgos geológicos. Y este es el último elemento, que es un derrumbe que se generó en el estero Hierba Loca, que salió en la prensa hace poco, y que hubo que cerrar el santuario de la naturaleza de Hierba Loca, que es una zona donde tampoco hay hielo, pero que lo tuvo en el pasado a largo plazo, pero que sí tiene permafrost y que probablemente está derritiéndose y está generando esta inestabilidad de las laderas. Un tercer impacto importante son los riesgos hidrológicos. Y en este caso en particular quiero referirme a los riesgos de vaciamientos de lagos proglaciares. En la medida en que los glaciares retroceden y se derriten y adelgazan, van generándose lagos. En algunos casos solamente se genera un valle desprovisto de hielo, pero en muchos otros casos se generan lagos. Si ustedes se fijan y comparan esta imagen de arriba, que es del año 79, versus esta otra, que es del año 2016, podemos ver claramente que hay numerosos lagos que no existían, como ese, no estaba, este tampoco estaba, y este que estaba hasta la mitad nomás. En este caso, nosotros, esto lo hicimos hace poco, podemos ver de que el área de este glaciar se redujo en prácticamente 26 kilómetros cuadrados desde el año 79 al 2016, pero que el área de los lagos se incrementó en casi 6 kilómetros cuadrados. Y el número de lagos del año 79 eran solo 3 y ahora son 15. ¿Qué implica esto? Que esta generación de nuevos lagos en una zona montañosa como esta genera un riesgo potencial muy importante, porque estos lagos se forman en barreras geológicas que se llaman morrenas y que por lo general son inestables y que por lo tanto se pueden vaciar, se pueden colapsar. Y eso es lo que ha ocurrido ahora, recientemente. Si ustedes recuerdan, en la prensa hubo un derrumbe muy importante en el río Exploradores, en Aysén, producto precisamente del vaciamiento de lagos que se formaron producto del derretimiento y el retroceso de los glaciares. Este es un lago que está ahí cerca del glaciar Exploradores y que se vació y generó un aluvión que destruyó varios kilómetros del camino e interrumpió el paso de los vehículos en esa zona. Ahí hay otro video. Este es un típico fenómeno, el de arriba, ahí. Este es un típico fenómeno de vaciamiento de lagos, en este caso embalsados por el hielo. Este lago existe porque hay un glaciar, está embalsado por el hielo. Y fíjense ustedes, desapareció en forma repentina y el agua se fue por un túnel por debajo del hielo hacia el río Colonia, que es uno de los principales ríos que alimenta el río Báquer, el más grande de Chile. Y esto es un fenómeno que, si ustedes se fijan en esta serie que está abajo, se ha ido repitiendo en varias ocasiones desde el año 2008 a la fecha. ¿Ya? Esta es una película que se generó también con la misma técnica que les mostré en el video anterior. Fotos diarias que se van tomando frente al glaciar y con los cuales se hace este video. Ahí está el túnel por donde se fue a todo esto el agua, el cual entonces luego del vaciamiento vuelve a taparse porque el hielo fluye, se mueve, tapa el hielo, el túnel, el agua nuevamente vuelve a subir, se forma el lago hasta que llega un minuto en que vuelve a vaciarse porque se vuelve a abrir este túnel. Y todos estos puntitos rojos acá indican grandes vaciamientos, en este caso provenientes de este lago. Estamos hablando de miles de metros cúbicos por segundo que han salido en forma muy repentina en pocas horas y que han inundado valles agua abajo del río Colonia. Un cuarto impacto relevante son los cambios morfológicos y vegetacionales que se han dado alrededor de los glaciares. Este es el glaciar O'Higgins y el glaciar Gaea o Pirámide, que el año 45 colindaban. Y este glaciar chiquitito que se llama Gaea o Pirámide, como les decía, se movía hacia la izquierda, hacia este lago. Debido al retroceso de este glaciar grande, el O'Higgins, y la expansión del lago, hoy en día este glaciar se mueve hacia el norte, cambió su dirección de flujo. Y el lago que se formó, que existía el año 45, prácticamente hoy está reducido a una pequeña laguna, que a todo esto tuvieron que cruzar 2 personas nuestras que estaban haciendo trabajos durante este año, hace pocos meses atrás, porque no había cómo pasar por las paredes rocosas que lo circundaban. Este tipo de impactos, entonces, son muy relevantes, por ejemplo, en la migración de las divisorias de hielo. Por ejemplo, también eso tiene implicancia en los cambios político-administrativos. La expansión de los lagos y fiordos, ya les dije, tiene implicancias no solamente morfológicas, sino que también en los riesgos, en la vegetación, etc. Generación con valles con material poco consolidado, repoblamiento vegetacional, no todo es negativo.
la vegetación también se expande en la altura y en estos valles recientemente abandonados. También hay migración de especies. Nosotros hemos estado en muchas zonas abandonadas por el hielo y hemos visto fecas de pumas, de zorros, etc. Las especies nativas, digamos, la fauna, también se ha ido expandiendo en estas regiones nuevas que están totalmente abandonadas por vegetación, pero que increíblemente tienen animales. Y también hay cambios biogeoquímicos en los ríos, lagos y fiordos. No es un tema que nosotros estudiamos, pero sí es relevante. Y finalmente me quiero concentrar en los recursos hídricos. ¿Ya? Este es el cambio más relevante, el impacto más relevante que tiene la deglaciación en curso. Acá tenemos dos curvas, la de arriba muestra un poco cómo son los caudales actuales y futuros dependiendo de la cobertura de hielo. En la actualidad, digamos que la cobertura es grande y a futuro la cobertura va desapareciendo. Los caudales, en la curva azul, nos indica que a futuro es muy probable que con el derretimiento de los hielos tengamos un incremento de los caudales en las regiones donde, por ejemplo, mediterráneas. ¿Por qué? Porque hay más derretimiento y hay más flujo. Pero en el largo plazo es probable que este flujo tienda a disminuir. El segundo elemento es la aleatoriedad del flujo. En la actualidad, los regímenes hidrológicos son bastante bien definidos en Chile central. Hay un máximo en primavera y hay un nuevo máximo más chico en verano. Pero prácticamente en otoño son los mínimos y en el final del verano y otoño son los mínimos. Hay un régimen, por lo tanto, bastante, entre comillas, definido. En la medida en que desaparecen los glaciares, durante todo el año vamos a tener oscilaciones muy fuertes de los caudales. Va a ser más aleatorio, ¿ya? No va a ser tan clara la curva, sino que vamos a tener meses más fuertes, meses más bajos. Va a oscilar el caudal y eso va a tener implicancias económicas, ecosistémicas, etc. Los riesgos potenciales también van a incrementarse en el corto plazo y probablemente van a tender a disminuir al futuro, en la medida en que no haya hielo y los lagos eventualmente puedan ya desaparecer. Y finalmente, las cargas de sedimentos que acarrean los ríos también debieran aumentar en el mediano plazo y disminuir en el largo plazo, ¿ya? Esto es importante, por ejemplo, para el tema de la calidad del agua. En términos de las funciones, de lo que interesa desde el punto de vista humano, es probable que los caudales para agua potable, o sea, para consumo, especialmente en la región de Chile central, tiendan a aumentar en el mediano plazo, pero tiendan a disminuir en el largo plazo, ¿ya? Y en el caso de la hidroelectricidad, algo parecido. Vamos a tener un incremento de las contribuciones hídricas para la generación de energía hidroeléctrica, pero va a tender a disminuir a futuro. Y finalmente el turismo, es probable que no tenga grandes cambios con la deglaciación en curso, pero en la medida en que no tengamos glaciares o que estos estén muy lejos y sea muy difícil llegar a ellos porque están en regiones muy remotas, el turismo va a tender a disminuir. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de esto que estaba hablando, del cambio de régimen. El régimen que en la actualidad en Chile central, por ejemplo, estos son datos del Maipo, tienen un pic bastante importante entre finales de primavera, principios del verano, y una contribución de caudales, en este caso azul, más bien en verano. En el futuro, con menos glaciares, va a tener una reducción generalizada de caudales, va a bajar, y el régimen va a cambiar de principalmente tener las máximas más hacia finales de primavera, hacia tenerlas más en invierno, y con una mayor aleatoriedad del flujo. ¿Esto qué va a significar? Va a tener problemas con los caudales totales, va a haber menos agua disponible, va a haber cambios en los regímenes, en el régimen hidrológico, y por lo tanto, si es un régimen que cambia más bien de primaveral o estival a invernal, va a tener un impacto negativo, por ejemplo, en la agricultura. La agricultura no necesita agua en invierno, ¿ya? Cuando hay receso vegetativo, la necesita principalmente en primavera y principalmente en verano. Entonces, a la medida que no haya glaciares en esta región de Chile central, van a haber caudales importantes, pero que no van a ser de utilidad, por ejemplo, para las actividades productivas. Va a haber una mayor variabilidad mensual, va a haber una reducción significativa en el verano que va a generar estrés hídrico, ¿ya? Y va a haber un aumento de los riesgos aluvionales e hidrometeorológicos. ¿Por qué? Porque en la medida en que hay menos glaciares, hay menos precipitación sólida, es muy probable que hayan precipitaciones líquidas a mayor altura. En la medida que hay precipitaciones líquidas a mayor altura en zonas inestables desde el punto de vista geológico, van a haber mayores cantidades de aluviones y desplazamientos de remoción en masa.
Y finalmente, es muy probable que tengamos un aumento de la turbiedad del agua, lo que va a tener un impacto negativo en la generación de agua potable para consumo humano. Para terminar, entonces, después de esta larga exposición, podemos decir que los glaciares de Chile en general están perdiendo masa a una tasa muy alta, que los cambios climáticos son los principales responsables, pero hay otros factores, el volcanismo, la dinámica del hielo, la producción de témpanos, ¿ya?, que a futuro probablemente los glaciares más pequeños y a menores alturas van a tender a desaparecer, pero que tenemos hielo para rato, y que el retroceso de los glaciares genera impactos en distintos elementos de nuestro ecosistema y de nuestra sociedad, entre los que destacan los impactos hidrológicos, pero también los riesgos naturales y en actividades productivas. ¿Para qué decir del aumento del nivel del mar, que es una preocupación ya no solamente de Chile, sino que es global? Así que tenemos temas para preocuparnos. Creo que ustedes pueden hacer cosas, no nos vamos a meter tampoco aquí porque ya no hay tiempo para ver qué podemos hacer, pero yo creo que todos tenemos un rol en esto y que podemos contribuir a que este factor causante, gatillante de estos cambios se aminore, y esto tiene que ser un llamado de alerta para ver cómo manejar, usar de una forma más inteligente, por ejemplo, los recursos hídricos, que en esta región tal vez no son escasos en el momento, pero que eventualmente lo podrían ser a futuro. Hay regiones de Chile en que sí se van a ver afectadas y donde es urgente tomar medidas de adaptación de lo que van a hacer estos cambios climáticos, para mitigar los efectos de los cambios climáticos. Así que, bueno, eso es lo que les quería contar. Espero que les haya interesado. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Muchas gracias. Mire, con respecto al impacto que usted dice que podrían causar la desaparición de glaciares en Chile central, una estimación de tiempo, ¿maneja usted eso aproximadamente? Mira, nadie tiene una bola de cristal como para decir qué va a pasar a futuro. Todas las proyecciones que yo mostré son más bien modelos. Y los modelos de comportamiento futuro de los glaciares están basados principalmente en distintos escenarios de cambio climático. Hay escenarios pesimistas en que hay un incremento incluso en la producción de gases de efecto invernadero, y de ahí hay varios otros hasta llegar a los más optimistas en que se reduce a cero la generación de gases de efecto invernadero. En esta amplia gama de modelos, tú puedes tener entonces distintas consecuencias, que los glaciares desaparezcan en décadas o en siglos, o incluso que no desaparezcan. Entonces, depende mucho del modelo de cambio de glaciares, depende mucho del modelo climático, y luego depende de las condiciones locales. Lo que yo creo que está claro es lo que dije, o sea, en nuestras vidas, digamos en décadas, vamos a ver una reducción de la masa de hielo muy importante, y vamos a ver la desaparición de los glaciares más pequeños y los ubicados a menor altura. Eso sí lo puedo decir con cierta certidumbre. Ok, ya, muchas gracias. Hola, buenas. Yo tengo una pregunta un poco más específica respecto a la formación la generación de vaciamiento de los lagos glaciares. Me llamó mucho la atención de que existen muchos factores que generan este vaciamiento, pero me gustaría saber cuáles son las principales causas, o sea, cuál es la causa, si es más causas locales o son más causas generales que se está viendo a nivel nacional casi de los glaciares, producto que generan este vaciamiento. A ver, lo primero es que la mayor parte cuando hablamos de vaciamiento de lagos proglaciares, principalmente estamos hablando de lagos que son embalsados, represados por glaciares, ¿ya? El lago Villarrica, por ejemplo, es de origen glacial, pero no está represado por el hielo, está represado por una morrena que viene de la última glaciación. La mayor parte de los lagos de los que yo hablaba acá están represados por hielo, por un glaciar. En la medida que este glaciar adelgaza, disminuye su flujo o incrementa su derretimiento, las posibilidades de que se abran túneles o grietas por debajo o dentro del hielo son mayores. En la medida en que, entre otras, podríamos decir que la
inestabilidad del glaciar aumenta, se generan túneles por la presión hidrostática del agua sobre el hielo y permite entonces que a través de este túnel se produzca el vaciamiento. Entonces, las condiciones son muy locales, depende de cada lago embalsado el que se genere ese vaciamiento, en ese tipo de lago. Hay otros que son los embalsados que están en contacto con hielo, pero están embalsados por morrenas. Hay un glaciar, un lago, una morrena. También se pueden vaciar estos lagos. Ahora, ¿por qué se pueden vaciar? Por varios factores. Uno es porque la morrena es inestable y se derrumba. Dos, porque hay una avalancha de roca que cae sobre el lago, producto de la inestabilidad que se genera por el retroceso, y esa avalancha genera una onda que destruye la morrena y se vacía el lago. O porque hay una avalancha de hielo que cae sobre el lago, genera lo mismo y de luego un vaciamiento. Son muchos factores, depende un poco de cada lago. Lo que sí puedo decir es que en Patagonia se están incrementando en forma muy significativa el número de lagos y eso genera un riesgo potencial de vaciamiento muy alto. Es probable que después de este ciclo de derretimiento, acá, después de este ciclo de derretimiento glaciar, se produzca un aumento de las masas glaciares, o sea, que baje la temperatura globalmente. Porque como dijo en principio, hay fluctuaciones donde el cambio climático favorecía a los glaciares y donde los perjudicaba. Sí, te entiendo. A ver, lo primero es que estas fluctuaciones climáticas digamos, de largo plazo no son controladas necesariamente por el hombre, por supuesto, sino que están relacionadas con lo que se llaman los ciclos de Milankovitch, que es la relación entre la Tierra y el Sol, digamos, en el largo plazo, en cómo la Tierra orbita alrededor del Sol, en el plano de la eclíptica, y también cómo la Tierra va oscilando su eje de rotación terrestre sobre el plano de la eclíptica. Estos factores que se agrupan en lo que se llama el ciclo de Milankovitch son los que definen la generación de las glaciaciones y que son periodos en que la Tierra tuvo temperaturas mucho más bajas y donde se produjo la expansión de los glaciares. Si bien existen estos modelos, el modelo de Milankovitch, no es tan claro si hoy estamos en un proceso de deglaciación o glaciación creciente, ¿ya? De acuerdo a estos ciclos. Lo más claro es que sí estamos en un periodo de deglaciación de origen antrópico que se superpone con esta otra tendencia más bien natural que no es de corto plazo, no es de décadas ni de siglos. Estamos hablando que a nivel geológico estamos hablando de un muy largo plazo. Así que, ¿qué puede pasar a futuro? Si se puede revertir esto, podría eventualmente, pero no en la escala, digamos, entre comillas, humana. Podríamos hablar de cientos de años, miles de años, eventualmente podría haber una nueva glaciación, pero no es algo que esté modelado con claridad y yo creo que lo que interesa es a escala humana, a escala de nosotros, digamos, lo que pueda ocurrir en el próximo, por ejemplo, en el próximo siglo. Y por eso todos los pronósticos, todos los modelos siempre hablan hacia finales de este siglo y no en los próximos 500 años donde la incertidumbre se expande muchísimo y en realidad empezamos a hablar de una elucubración bastante grande. Buenas tardes. Primero que nada me gustaría agradecer a ti y al SET por este tipo de eventos que son muy importantes para la comunidad científica y transmisión de información. Segundo, tengo dos preguntas. Uno sobre la expansión termal en relación al aporte de aguas en relación de los glaciares y de los casquetes y de las masas de la criosfera. ¿Desde qué punto sería más importante el aporte glaciar en relación a la expansión termal? Quisiera preguntar más sobre eso. Y la segunda pregunta tiene que ver con la diferencia de comportamiento entre glaciares que están a Barlovento en relación a glaciares que están a Sotavento, que en este caso Chile se caracteriza por una cordillera desarrollada y muchos glaciares que hemos visto decantan en el océano en los campos de hielo sur y norte, son literalmente que son con de la este. Ya. Bueno,
con respecto a la expansión termal del océano, es el factor dominante en el aumento del nivel del mar global, ¿ya? Y es el doble o incluso más de lo que es la contribución de los glaciares. Eso es lo primero. Y a futuro es muy probable que siga siendo el factor predominante, porque el océano se está calentando, el calentamiento del océano tiene un feedback positivo respecto al calentamiento atmosférico y por lo tanto es muy probable que ese sea el factor que domine el incremento del nivel del mar a futuro. Ahora, respecto de las diferencias entre sotavento o barlovento, yo creo que lo más relevante aquí es primero desde dónde viene la precipitación. Si viene del oriente o viene del occidente. En el caso chileno viene siempre del occidente, pero en otras regiones del planeta no. Entonces depende un poco de eso. También depende de las temperaturas y por lo tanto de la inclinación de la línea de nieve o de la línea de equilibrio. En general, la línea de nieve es más baja, en nuestro caso, en el lado occidental y más alta en el lado oriental. Y por eso entonces que los glaciares bajan a mayor altura en el lado occidental y están a mayor altura en el lado oriental. Ahora, dependiendo si los glaciares por región son más sensibles a las temperaturas o a las precipitaciones, será que esta diferencia entre vertiente oriental y occidental sea mayor o menor. Donde los glaciares son más sensibles a las precipitaciones, es probable que los márgenes occidentales se vean más afectados. Pero donde las temperaturas son los dominantes, es probable que el lado oriental se vea más afectado. ¿Cree que existe cierta deuda desde las políticas ambientales hacia la protección de los glaciares en Chile? Bueno, ha habido una discusión política reciente sobre el tema de los glaciares. Reciente me refiero a los últimos 10, 15 años sobre los glaciares. Discusión que no ha estado exenta de controversia, porque por supuesto que hay visiones contrastadas con respecto a este tema. Yo creo que todo el mundo quiere proteger los glaciares, yo creo que eso es algo, un denominador común. No hay nadie que quiera destruir los glaciares, sería ridículo. Ni siquiera las empresas mineras ni las de hidroelectricidad quieren destruir los glaciares, nadie quiere hacerlo. Por lo tanto, es un denominador común el cuidar los glaciares. Ahora, ¿qué significa cuidar, proteger los glaciares? Por supuesto empieza la controversia. Algunos dicen no tocar, casi no observar, no meterse en los glaciares, no hacer nada en zonas englaciadas, ni siquiera actividades turísticas. Y otros dicen se pueden hacer actividades, no encima del hielo tal vez, pero sí en los alrededores de los glaciares y hay que evaluarlas ambientalmente para ver si tienen impactos o no. Entonces, yo creo que sí, que había una discusión, pero obviamente que ha sido difícil llegar a consenso y tomar decisiones. Y la ley, la famosa ley, ha estado en discusión, como te digo, por 15 años y yo no sé cuándo va a salir. Ahora, no sé si es tan necesaria una ley para proteger los glaciares. Yo creo que hoy en día ya existe un conjunto de normativas que impide intervenciones directas de glaciares y que obliga a cualquier actividad productiva que quiera hacer operaciones cerca de glaciares a presentar evaluaciones de impacto. Así que hoy en día nadie puede hacer cualquier cosa en los glaciares y cerca de los glaciares, sino que tiene que someterse, por ejemplo, a la ley de bases de medio ambiente y hacer las presentaciones de impacto, de evaluación de impacto ambiental correspondiente. Así que si bien no ha habido decisiones en el plano más político, no hay una ley, por ejemplo, yo creo que sí ha habido una preocupación y se ha avanzado mucho en distintos aspectos. Que falta, por supuesto, falta mucho. Y yo no soy político y no sé cuándo se van a definir estas cosas, pero me da la impresión de que en la medida en que no hayan consenso respecto, por ejemplo, de lo que es la protección, vamos a seguir sin ley por un buen tiempo.